El primer libro de Samuel narra acontecimientos que se sitúan entre los años 1040 y 1010 a.C. En este libro tenemos un análisis crítico de la aparición de la monarquía en Israel. Encontramos dos versiones sobre el origen de la autoridad central en Israel. La primera versión es contraria y hostil a la monarquía. Libro primero de Samuel, capítulo 8, capítulo 10, versículos 17 al 27, que representa la visión democrática de las tribus del norte que vivía en tierras productivas. La segunda versión es favorable a la monarquía. Samuel 1, capítulo 9, del 1 al 10, y representa la visión de la tribu de Judá que vivía en tierras menos productivas. Si unimos ambas versiones, podemos concluir que la autoridad es un poder que el hombre puede absolutizar o que puede ejercer como un don de Dios y convertirlo así en una oportunidad de servicio al pueblo. Esto último comprende dos cosas. Primero, reunir y gobernar al pueblo, ayudándolo a protegerse de sus enemigos. Y segundo, organizar el pueblo y promover la vida social de acuerdo a la justicia y al derecho. Conforme al primer libro de Samuel, cualquier autoridad que no obedece a Dios y no sirve al pueblo es ilegítima, pues ocupa el lugar de Dios para explotar y oprimir al pueblo. El segundo libro de Samuel continúa la narración del primero, abarcando el período que va del año 1010 al 971 a.C. El libro está centrado en la figura de David. David consigue unir las tribus del norte y del sur. Hace de Jerusalén el centro del poder político y religioso de Israel. El punto más alto de la historia es la profecía de Natán, 2 Samuel capítulo 7, donde el profeta anuncia que el trono de Jerusalén siempre será ocupado por un Mesías, rey ungido de la familia de David. Es la creación del mesianismo. El pueblo será siempre gobernado por un Mesías descendiente de David. Por eso, aún con el fin de la monarquía, los judíos permanecieron confiados en el ideal mesiánico y esperando el Mesías que reuniría el pueblo, defendiéndolo de los enemigos y organizándolo en una sociedad justa y fraterna. Principales temas de los libros de Samuel. Estos libros de Samuel recogen tradiciones, crónicas de palacio y otros escritos para llenar el período de la monarquía de Israel. Los principales temas de los libros de Samuel son Samuel y la institución de la monarquía. La función de Samuel en el advenimiento de la monarquía garantiza que la institución nueva es querida por Yahvé. Otro tema fundamental es la institución de la monarquía. Era una necesidad política si las tribus querían mantener su personalidad nacional frente a las ambiciones de las naciones vecinas, sobre todo frente a los filisteos. Ante la petición de un rey, Samuel actúa dejando en claro que el verdadero rey de Israel es Yahvé. La proclamación de Saúl es presentada como una acción del Señor. Sin embargo, este intento de implantar la monarquía fracasa por la infidelidad del rey a la alianza. El profeta Samuel lamenta este fracaso. Lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. El tercer tema de los libros de Samuel es el intento de consolidación de la monarquía. David aparece en escena. Samuel unge a David en secreto,
pues Saúl sigue siendo rey, aunque rechazado por Yahvé. David es presentado como héroe. Saúl intenta liquidar a David. Otro tema de estos libros de Samuel lo denominamos la consolidación de la monarquía. David es ungido rey, primero de Judá y luego de todo Israel. David logra la unidad nacional y fija la capital en Jerusalén. Israel es una nación teocrática, un pueblo de Yahvé. El profeta Natán interpreta la voluntad de Dios y es quien garantiza y bendice al rey David y a toda su dinastía futura. El mantenimiento de este ideal teocrático no está libre de tensiones y crisis. Varios familiares de David intrigan para sucederle en el trono, pero finalmente van desapareciendo los diversos pretendientes hasta quedar como único heredero Salomón, el hijo de David y Betsabé. Libro segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 25.